Bueno, hoy voy a utilizar como tema la esperanza en medio del dolor, del dolor. Así que todo lo que se ha cantado aquí lleva el hilo conductor, ¿verdad?, de la esperanza. Así que el Espíritu Santo es hermoso, ¿verdad? La última vez que yo estuve acá predicando, Pastor Joey, pasó algo bien interesante porque a veces me pongo a ver las redes y utilizaron varios pastores los mismos textos que yo utilicé, pero uno en específico, la misma línea que yo llevo, y yo dije, este tiene que haber escuchado el mensaje mío de la iglesia del centro, porque es que no puede ser. Pero para sorpresa mía, lo había predicado una semana antes. Así que el Espíritu Santo se encarga de llevarnos, ¿verdad?, unos mensajes específicos, porque hay unas necesidades en específico. Así que a veces uno piensa dentro de su orgullo tonto, wow, qué tremendo, qué terrible, y es Dios inquietando a uno, ¿verdad? Pero igualmente, como es el cuerpo de Jesucristo a nivel de todo el mundo, también el Espíritu Santo inquieta a unas circunstancias en específico. Y hoy, específicamente, venía pensando en estos días que el pastor me dijo para predicar hoy, y en Arecibo, no sé si usted ha visto las noticias, ha habido una sobredosis de fentanilo, ya van por 6 muertes, hay más o menos, ¿verdad? 7 muertes y más de 20 o 30, 24 que están en el hospital o han sido afectadas directamente con esta. Tiene que haber habido algún tipo de mezcla con algo más, ¿verdad? Qué triste. ¿Perdón? Cocaína con fentanilo, eso es una mezcla letal. Pero asimismo nuestro Puerto Rico también está pasando por unos momentos de crisis terrible. Nosotros que estamos ahí, las llamadas al call center y nuestro ministerio es de vida o muerte. No hay términos medios. Está el que llama porque más o menos está bien, pero está el que llama porque me dice, mira, después de esta llamada yo me voy a quitar la vida. No hay términos medios. Yo digo a los hermanos, nosotros tenemos que estar al pie del cañón. Obviamente nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nosotros tenemos el ministerio basado en que Cristo es la esperanza para Puerto Rico y para el mundo entero. Pero es hardcore, es fuerte. Así que el tema de la desesperanza lo estamos viendo por todos los rincones de nuestro país, lamentablemente. Mire, cada generación ha tenido su reto. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que el contexto social nuestro en Puerto Rico y en América, el contexto social nuestro de este momento es la salud mental. Si usted está en la fila del banco o está como yo le digo a los hermanos, hable de esto en la fila cuando está haciendo compras. Como decía mi hermano Magdiel ayer, decía, usted diga, Puerto Rico está. Y ahí usted sabe que la gente empieza a hablar, ¿verdad? Todas las situaciones que estamos pasando a nivel de sociedad. Cada sociedad ha tenido sus circunstancias. De cara al siglo XXI, las expectativas del mundo con la llegada del nuevo siglo eran sumamente altas. Una nueva temporada, decían muchos. ¿Cuántos recuerdan que cuando llegó el 2000 la gente decía que se iba a acabar el mundo? Esa era la noticia del día. Una nueva temporada, esa es la palabra que está por muchos lugares de moda, temporadas. Otros decían que era un tiempo de cambio, una nueva oportunidad. Pero ¿qué nos ha traído este nuevo siglo? ¿Qué nos ha traído esta nueva tendencia después ¿verdad?, de la celebración de este 2000, que ya hoy estamos en el 2024? Y a mí me gustaría, a grandes rasgos, ¿verdad?, porque no va a dar tiempo, darle una mirada por encimita a lo que está pasando en nuestro contexto social. Yo siempre, donde quiera que vamos, es importante que nosotros como iglesia contextualicemos nuestro mensaje a lo que está pasando en la calle.
Cristo es la esperanza, pero como yo le digo a los líderes en muchas ocasiones, ¿cómo yo hago a Cristo relevante una vez terminé de predicar el Evangelio de Jesucristo, que es la esperanza para el mundo? Punto. Cristo vino a resolver nuestro problema de eternidad y lo resolvió en la cruz del Calvario. Punto. Ahora, una vez yo me bajo del altar como líder, ¿cómo hago ese Cristo relevante a mis pares? Y nosotros tenemos varias alternativas, pero obviamente en la iglesia del centro donde estamos y donde estamos itinerando durante todo Puerto Rico, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a la mano para bendecir a la gente y para salvar vidas. Aquí obviamente hay personas que postulan la fe por medio del pensamiento o la teología reformada. Y nosotros como reformados predicamos que Cristo es la esperanza, le predicamos a todo el mundo porque no sabemos quiénes son los que Dios va a escoger. Y los arminianos lo predican pensando de que ellos ponen algo de fe. Pues sea por A o por B, tenemos que predicar a Cristo y como esperanza para el mundo. Entonces hay gente que se envuelve en unas cosas ahí que yo no entiendo ni por qué, pero bueno, ese no es el tema, no quiero irme por ahí. O sea que ya han pasado 24 años y medio de la llegada del siglo XXI. Pero con esa llegada también han llegado unos retos. Usted sabe que el 14% de nuestros jóvenes a nivel global tiene un diagnóstico de salud mental. Que estamos hablando de sobre 350 millones de jóvenes a nivel del mundo. En Puerto Rico, como estamos contextualizando este mensaje, más del 14% de nuestra población tiene un diagnóstico de salud mental. Quiere decir que sobre 350,000 personas hoy, mientras estamos aquí, tienen un problema de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, obviamente tenemos que añadirle el efecto que produce en la familia. Porque si hay un niño o un joven o un adolescente o un hombre o una mujer dentro de nuestro entorno familiar con algún síntoma o alguna enfermedad de salud mental, obviamente afecta por completo el entorno de esa familia. Así que no estamos hablando ya solamente de una persona, estamos hablando de papá o estamos hablando de mamá. Si son los dos, ya póngale ahí 900,000 personas, y si hay un hijo adicional, estamos hablando sobre 1 millón de personas que están afectadas directa o indirectamente con estas situaciones. Así que tenemos sobre 350 millones de jóvenes diagnosticados. Todos los años, hermano mío y hermana, perdemos sobre 100,000 jóvenes por suicidio. Entre las edades de 14 a 29 años. La segunda causa de muerte en los jóvenes es el suicidio. La segunda causa de muerte. Y el suicidio entre los niños de 4, 5 añitos hasta 14 años ha aumentado un 38%. Ese es el Puerto Rico donde usted es iglesia. Y donde yo soy iglesia. 8 de cada 10 matrimonios, aproximadamente 7 se divorcian. Ese es nuestro contexto social. 1 o 2 van a consejería. Y gloria a Dios por todos los que tenemos por aquí, que tienen, bueno, nosotros, mi esposo y yo llevamos 20 años, así que lo vamos a celebrar ahora en enero con bombos y platillos, porque en medio de una sociedad tan inestable, tener 20 años de matrimonio es un logro para la gloria de Dios. Así que si usted está aquí con su esposo, su esposa y lleva muchos años, lamentablemente somos parte de la excepción. Porque lo normal y lo común es que, lamentablemente, las personas llegan al matrimonio y se están divorciando. Nuestra sociedad ha perdido el norte a tal extremo que no puede definir, hermano mío y hermana mía, lo que es un hombre y lo que es una mujer. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta ahí?
Nuestra sociedad no puede definir en el siglo XXI, en el 2024, lo que es un hombre y lo que es una mujer. De aquí a 5 años, usted sabe que ahora está todo revolucionado con la inteligencia artificial. De aquí a 5 años, hermano, o antes, ya eso está. Están creando los modelos, los patrones. De aquí a 5 años, la medicina va a ser recetada por inteligencia artificial ante la escasez de médicos a nivel mundial. Desarrollándose tecnología de tal manera que en su teléfono celular usted tenga a alguien que sea igual que usted y ya hay una aplicación donde usted va a estar hablando con usted mismo, pero esa aplicación tiene la particularidad, ya está funcionando, tiene la particularidad de que te habla, te da los buenos días, como Alexa. Usted le da los comandos, pero esta en particular, tú le das los comandos y te saluda. Tú te retratas así y le pones como un Facebook Live y le vas a decir, y ella ya te dice, oye, qué bien te ves. Estás un poquito gordito y te deberías ponerte un poquito de pelo, pero ese azul te queda chévere, tú sabes. Eso está allá. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel social, hermanos y hermanas, es la soledad. Hay personas que están en abandono social, en soledad constante. En Puerto Rico, para contextualizar un poquito, tenemos sobre 70 querellas diarias. Sobre 70 querellas diarias de abuso infantil. Y sobre 36 querellas diarias de violencia doméstica. Ese es Puerto Rico. El último estudio que tenemos acceso, ¿verdad?, más reciente nos dice que 1 de cada 3 mujeres ha sido abusada física, mental o sexualmente. Y 1 de cada 2 niños en el mundo ha sido afectado y maltratado física, mental o sexualmente. ¿Por qué yo tengo que contextualizar el mensaje de la iglesia en medio de la comunidad a la cual yo soy partícipe? Porque es probable que cuando yo dé la clase de escuela dominical allá atrás, en los vagones o en las iglesias donde me están escuchando o a nivel de Puerto Rico, es altamente probable que de 10 niños que yo tenga ahí, aunque vengan a la iglesia, es altamente probable que han sido abusados física, sexual o mentalmente. Por eso que usted ve aquí el pastor Gadiel diciendo no me dejen los nenes allá afuera, en el baño, solo. Eso no es dando palos a ciegas. Por eso que usted ve los pastores, no me dejen niños allá afuera, tenemos un problema. ¿O es que usted no ha visto los casos que han tenido aquí las distintas organizaciones a nivel mundial? El caso de los Boy Scouts, más de 100,000 jóvenes abusados sexualmente. O el caso de las iglesias católicas, ¿verdad? En todos sus contextos. Estamos hablando de miles y miles de jóvenes y niños que fueron maltratados, abusados sexualmente. Pero también la iglesia cristiana, por ser, no se nos vaya, ¿verdad? También tenemos un montón de casos con unos concilios ahí que han manejado también las situaciones de una manera terriblemente mal. Así que cuando yo voy a hacer referente a mi Jesús de Nazaret, el Cristo que murió en la cruz del Calvario por mí, yo tengo, hermano y hermana, que tener claro mi contexto social. Todo esto que hemos hablado, obviamente produce en que las personas caigan en crisis. Por eso yo le digo a los hermanos y le decía ayer a los pastores, las heridas del alma no son demonios. Las heridas del alma no se reprenden, se sanan. Y para eso la iglesia tiene el poder sanador por medio de la cruz de Cristo. Porque si llega un niño a nuestros entornos o una mujer maltratada o un hombre maltratado,
¿verdad? Se da de las dos bandas. Nosotros como iglesia, gloria a Dios que estamos trabajando con consejería. Gloria a Dios que estamos viéndolo desde el punto de vista bíblico. Tenemos que saber que esa persona llegó herida, probablemente como llegó usted en esta mañana o herido. Es probable que usted necesite una palabra de aliento y obviamente si vamos a ministrar la palabra del Señor, obviamente Dios te confronta con tu pecado, con tu situación. Algunos Dios los sana en el instante, pero hay otros que no. Hay otros que vienen a la iglesia y siguen llegando con esas mochilas ahí, con esas cargas emocionales, porque han sido violentados, porque han sido probablemente abusados, porque han sido maltratados. Para esa gente, la iglesia es la respuesta correcta. Malo es cuando damos una respuesta incorrecta a esas situaciones en particular y a muchas otras, ¿verdad? Pero eso no pasa aquí porque esta es la iglesia del centro y estamos en la brecha como iglesia del siglo XXI, atemperando la cruz, no el mensaje. Cristo es la esperanza para un mundo perdido. Y predicamos a Cristo como el Señor y Salvador de la humanidad, pero haciendo partícipe esa fe con los demás para llevar un mensaje que pueda transformar nuestra sociedad y seamos pertinentes en el lugar donde estamos. Lamentablemente el abuso y lo que tenemos hoy día seguirá aumentando. No hay esfuerzos colectivos, si acaso algunos esfuerzos individuales y obviamente la iglesia siempre poniendo un pie al frente, ¿verdad? Al final del día, la sintomatología es la misma, no importa la generación. A nosotros nos tocó esta. La iglesia en Puerto Rico se fundó bajo la generación que trabajaba aquí con la caña, el cultivo de la malanga, de la yuca, del café. Mi papá murió a los 96 años y recibió un 4º grado y no tenía zapatos. Ese era el Puerto Rico de antaño, de hace no mucho, hace 100 años probablemente atrás. O sea, a veces tenemos memoria corta. Y era el cañaveral, ese era el Puerto Rico de antes. Las casas de paja y madera. Pero vino una persona, no estoy hablando, bueno, déjame ver cómo parafraseo esto, ¿verdad? Porque no quiero que me vayan a malinterpretar, pero estoy contextualizando, pero vino una persona y comenzó a reunirse en los batalles de la casa. Y comenzó a darle zapatos a la gente. Y comenzó a llevar un mensaje. Y mi papá veía en esa persona, decía, muchacho, está el Señor. Y después del Señor, Luis Muñoz Marín. Porque ese era el que hablaba con él en el batey. Porque ese fue el que trajo un mensaje en algún momento, ¿verdad? A nivel político y social, de esperanza. Y no estoy hablando aquí de política, ese es el contexto. Mi papá era más popular que Muñoz Marín. Y ahí fue creciendo. Pero de la casita de paja y madera, del piso, por eso nosotros tenemos, hermanos, un reto de decirle esto a nuestros hijos. Aunque el mío que tiene 19 años me dice, sí, papi, está bien chévere, qué bueno está eso. Wow. Pero tenemos que decirlo porque ahí estábamos nosotros. Del piso, en tierra. Hace 100 años atrás, no va mucho. Luego viene entonces la industrialización, las fábricas, ¿verdad? Y esa generación tuvo un reto en particular. Las fábricas trajeron aquí, la economía comenzó a moverse de una manera espectacular. La gente, su sueño era, yo ahora quisiera tener una casita para que cuando yo me muera mis hijos la puedan heredar. Eso fue hasta antier.
Ahora los nuevos millonarios es, olvídate de las casas, vamos a vivir alquilados y vamos a viajar. ¿Ves cómo va cambiando las generaciones y los pensamientos? Obviamente a nosotros dentro de esta vorágine que vivimos y estas situaciones que estamos viviendo como país, de la cual no estamos excluidos, directa o indirectamente nos afecta. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando, en la mayoría de los casos, que los tiempos pasados fueron mejores y que lo que hacíamos antes era mejor. Muy probablemente que sí, ¿verdad? Pero si yo me quedo ahí, si yo me quedo con ese pensamiento y no me ajusto a los cambios, lamentablemente, como dicen los muchachos, me voy a quedar atrás. El pecado del hombre y su soberbia por vivir siempre ha sido una circunstancia con la cual hemos tenido que manejar todos, ¿verdad? La soberbia, el orgullo. Hago lo que quiero sin rendir cuentas a nadie. De hecho, eso lo vemos desde Génesis 3. Hago lo que quiero cuando quiero. La rebeldía. No me digas nada. Esa es nuestra sociedad hoy. No me digas nada. Esta es mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo soy así y pues tienes que bregar con eso. ¿Lo has oído antes? Y obviamente la inmoralidad. Hago lo que quiero con mi cuerpo y lo utilizo para lo que sea sin importar las consecuencias. La misma tendencia la encontramos en el hombre porque la Biblia revela la particularidad del hombre desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin paños tibios. A pesar de este cuadro desolador, tenemos también hoy en nuestro contexto social una sociedad sumamente vulnerable. No sé si es por la exposición del tema, no sé si es por la exposición de los jóvenes a tanta tecnología, pero uno de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel social es los jóvenes sumergidos en constantes depresiones y constantes ansiedades, producto muchas veces de las largas horas en los aparatos electrónicos. Y obviamente usted dirá, mire, yo fui presidente de una institución académica por 8 años, Montessori. Papá, mamá, los 10 años de ahora no son los 10 años suyos. Este juego cambió. Papá, mamá, abuelo, abuela, los 11 años suyos no son los mismos 11 años de los muchachos de hoy. Tienen la capacidad de encontrar cualquier tema. Saben de todo porque lo han escuchado en las redes sociales. Para bien, cuando estoy diciendo que saben de todo es correctamente o incorrectamente. Usted le puede poner un tema a estos muchachos y lo saben todo. Bien o mal. Y es así. Así que tenemos una sociedad sumamente compleja donde nos ha tocado vivir. Dios nos llamó para este tiempo. Y es ahí donde la iglesia con su mensaje contracorriente debe dejar un legado sólido y no dejar pasar la oportunidad para que otros ocupen espacios donde nosotros nos debemos insertar. Uno de los grandes problemas porque según viene la tecnología, uno de los grandes problemas de la iglesia del siglo XXI es que nos hemos convertido en una iglesia reactiva. Reaccionamos a lo que pasa. Cuando la iglesia del primer siglo, su particularidad era: yo voy e impongo lo que yo quiero. El mensaje de la cruz, estamos hablando, ¿no? Una iglesia de vanguardia que se sumergió y transformó contracorriente la sociedad. Se metió en el problema y hizo que las cosas cambiaran. Porque a veces simplificamos mucho cuando la iglesia dice en el nombre de Jesús. Cuando Pablo utilizaba esa expresión, ¿verdad? Es que esa expresión era de vida o muerte. Porque estaba contra un imperio de un individuo que se creía Dios
y todos los decretos venían de parte de Roma. Y Pablo viene con esta cosa que dice en el nombre de Jesús. Así que era un reto institucional. Era un reto ante el status quo. Nosotros como iglesia del siglo XXI, la iglesia del centro, ¿verdad? Porque en esta mañana estamos aquí. ¿Cómo nosotros vamos a seguir afectando de una manera u otra nuestras comunidades? ¿Cómo yo voy a hacer pertinente el evangelio a los distintos contextos donde me encuentro? Pero también cómo como iglesia, como comunidad de fe, cómo voy a hacer actividades o situaciones donde vayamos como cuerpo, como grupo, a presentar a Jesucristo como la alternativa correcta para una sociedad ante el contexto social nuestro. ¿Tú sabes cuál es hoy? Que tenemos 7 personas muertas con fentanilo, 20 y pico de personas que están afectadas también. Añádele eso a la familia, añádele eso al temor, la desesperanza, la angustia, el dolor. Nosotros tenemos las respuestas para esa gente. Y voy a usar como referencia, me he tardado un poquito ahí, esa es la introducción, Joey. Jeremías capítulo 20, versos 7 en adelante. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Y si en esta mañana tú llegaste aquí con un dolor, con desesperanza, si llegaste con angustias, con desolación en tu corazón, déjame decirte que en esta mañana el Espíritu Santo está aquí para sanarte, para bendecirte, para restaurarte, para darte nuevas fuerzas. Y esto que estamos hablando lo pasaron también los hombres de la fe, porque la Biblia no es ajena al dolor, al quebranto y al sufrimiento. El profeta Jeremías lo llaman muy temprano, prácticamente jovencito, un niño. De hecho, es escogido desde el vientre de la madre. Su llamado fue muy joven y aproximadamente duró, sobre 40 años, ¿verdad? Un aproximado. Y déjenme darle aquí un poquito de historia para que no se me desvirtúe a los hermanos que, miren, los profetas mayores y los profetas menores están en el Antiguo Testamento. Se le dice mayores y menores porque los escritos son más largos que otros. No es porque tengan ninguno más prominencia que otro. Jeremías está escribiendo dentro de su contexto social. Luego de David, cuando entra su hijo Salomón y muere Salomón, Israel se divide en dos. Lo que se conoce como la tribu del norte y la tribu del sur. Eso es bien importante porque cuando hablamos de los profetas, muchas personas se nos pierden en el camino cuando no contextualizan esto correctamente, porque hay profetas que Dios comienza a llamar para profetizar a las tribus del norte. Cuando usted vea escrito en el Antiguo Testamento que está hablando de Israel, que está hablando de Judá, son dos tipos de mensajes distintos. Cuando se refiere a Judá, está hablando de Jerusalén, de la tribu del sur, donde está el templo. Y cuando habla de Israel, el profeta está hablando, o los profetas están hablando de las tribus del norte, que están hacia arriba, hasta el mar de Galilea, por ahí más o menos, o el lago de Galilea. Y ese contexto social es muy importante, porque Dios en medio de esa circunstancia comienza a llamar hombres para darles un mensaje, una llamada de advertencia, unos a las tribus del norte, otros a las tribus del sur, otros cuando ya Israel está en el exilio y otros cuando ya entonces se acabó lo que se daba. Jeremías, Dios lo llama en el intermedio y comienza a profetizar. Y ese postulado de Jeremías lo lleva a una desolación terrible, porque muchos profetas están diciendo no viene nada, y este hombre
con una certeza terrible, dice, 70 años van a cumplirse de que Israel va a ser extraditado. Y así fue. Pero en medio de ese transcurso y esa situación, Dios lo llama y comienza a lanzar su mensaje. Un mensaje contracorriente. Un mensaje que nadie escuchó de ellos. De hecho, solamente 2 personas creyeron al mensaje de Jeremías. Su escriba y otra persona más. Así que estuvo más de 40 años aproximadamente llevando un mensaje donde prácticamente nadie le hacía caso. Es por eso, y es muy importante que sepamos el contexto de que Jeremías fue un hombre utilizado por Dios, pero que también sufrió la situación de llevar un mensaje, como quizás le pasa a usted o quizás me pasa a mí, que a veces llevamos un mensaje a nuestra comunidad, a nuestras iglesias o en cualquier contexto donde nos movamos y vemos que el responde de la gente no es como yo quisiera hacer, como yo quisiera que pasara. Así que este hombre es llamado por Dios. Y hay un momento de crisis en la vida de Jeremías, que es lo que quiero profundizar un poquito en esta mañana. Y específicamente lo encontramos en el capítulo 20, versos 7 y 18. Así que Jeremías viene de vivir su vida consagrada para Dios, con un mensaje contracorriente. Y de momento, en medio de una crisis, porque ¿cuántos saben que los hombres de Dios pasan crisis? ¿Cuántos saben que en la vida cristiana vamos a pasar algún tipo o algunas crisis grandes, medianas, mayores, menos fuertes, pero la vamos a pasar? Así que el profeta Jeremías, tal como lo revela la Biblia, yo no sé de dónde sale la teología esta de los niveles y de que el vamos por más y de que ahora es que es. Porque lo cierto es que la Biblia me plantea que cuando yo entro al ministerio, una de las primeras cosas que va a ocurrir en mi vida es la soledad. Número 2, el dolor. El dolor en 2 vertientes. El dolor del llamado, que es esa intencionalidad que Dios pone en el corazón que nadie entiende, sino solamente el llamado. Es ese fuego que no te deja vivir. Que tú dices, yo me quito mañana, pero mañana aún con dolor, amanezco con fuerzas que solamente puedo entender que es Dios que me está llamando. Así que viene ese dolor, ese sufrimiento que es como un fuego que tú no lo entiendes, ni la gente tampoco lo entiende, ni nunca lo va a entender. Y te va a decir, ¿cómo es posible que tú sigues para adelante? ¿Cómo es posible que tú haces esto, que tú haces lo otro? ¿Cómo es posible? Muchachos, siéntate. Pero está ese fuego ahí en el corazón que no te deja vivir. Si usted quiere saber si es llamado por Dios o no, esa es una de las características principales, que tú no puedes vivir, porque es un fuego que te consume, que tú no lo puedes controlar. Eso está viviendo el profeta Jeremías. Ante el dolor de su llamado, escogido desde el vientre de la madre, y bien el dolor de que está diciendo una palabra y nadie le está haciendo caso. Así que Jeremías, en una introspección, en un momento de angustia y de dolor, comienza un diálogo con Dios. Un diálogo no muy agradable. Si yo comenzara a hablar aquí como habló Jeremías y lo contextualizo en el Puerto Rico de hoy, Pastor Joey me bota de aquí. Pero vamos a darle una miradita. Versos 20. Capítulo 20, verso 7.
Jeremías está en un proceso de angustia. Y en un proceso de frustración comienza a decirle a Dios: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Pero esa interpretación que está ahí cuando vamos a lo original no necesariamente es lo que nosotros conocemos como seducción, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que es la seducción de que, en el caso de los hombres y las mujeres, vaya mi amor, qué hermosa estás hoy. Qué lindo. No, ese tipo de seducción no. Cuando vamos a lo original, estamos hablando del verbo, de que el profeta se siente en algún modo engañado por Dios. Y cuando digo engañado, no en el término, ¿verdad?, de engaño, sino que eso nos pasa a todos los que predicamos y a todos los que tenemos algún tipo de ministerio. ¿Cómo es posible que yo esté metido aquí si hay veces que yo no quiero estar? Dios te seduce, pero esa seducción es cuando eso Pablo lo explica magistralmente, ¿verdad? Cuando Pablo habla de que yo soy un embajador de Jesucristo. Ese embajador en el imperio romano no era para buscar arañas en el río. Era para imponer: este es el decreto del rey y yo vengo en nombre del rey y te digo que yo voy a ocupar este lugar, ¿verdad? Pero no me voy a ir por ahí porque quiero hablar de Jeremías. Jeremías está en un momento de angustia, de dolor y desesperanza, y comienza a decirle a Dios: yo no quiero vivir esto. Me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Esto que yo siento cada día me ha escarnecido. Toda la gente lo que hace es burlarse de mí. El 8. Ese es Jeremías. Porque cuántas veces yo hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio todos los días. El profeta está diciendo: si yo lo que me estoy buscando es problema, a mí nadie me cree. ¿Para qué tú me metiste en esto? ¿Cómo es posible que yo esté aquí? Si yo quiero estar en la playa, en mi apartamento de playa, yo quiero estar bebiéndome una piña colada, quiero estar comiendo camarones con carrucho, y tú me tienes aquí con este dolor que yo no soporto. El 9. Y en su crisis, Jeremías está diciendo: no me acordaré más de él. Y yo te llamo y te digo en esta mañana: en algún momento tú no has sentido soltar todo lo que tienes y olvidarte de Dios. Tu angustia no ha sido tan fuerte que has dicho: hasta aquí llegué. Tu dolor, tu quebranto no ha sido tan angustioso, tan difícil de manejar, que has dicho: Señor, yo no puedo más con esta enfermedad. Señor, yo no puedo más con esta situación. Señor, yo no puedo más con esta circunstancia. Por favor, ¿para qué tú me tienes aquí? ¿Para qué tú me tienes aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida en la tierra? Y el ministro dice: ¿para qué tú me llamaste? Para sufrir, para buscarme problemas, si yo lo que he hecho es hacer el bien y la gente no comparte conmigo, me tiene aislada, no me llaman, no me buscan. Pero mira, Jeremías dentro de su confrontación le está diciendo a Dios: pero no obstante. Y ahí es donde entonces viene nuevamente en el dolor la desesperanza, porque Dios en medio de tu dolor es esperanza. Y dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de vivirlo, pero no pude.
Porque una vez Dios entra en tu vida, te escoge, te llama y te seduce, es imposible que te vaya de las manos de Dios. El 10. Porque oí la murmuración de muchos. ¿Has escuchado tú que alguna vez han murmurado de ti? Me imagino que yo todos los días. Invalidado, yo no cualifico para lo que estoy haciendo. Nuestros talleres Dios le dio la soberana grandeza, por no decir la palabra correcta, de que son certificados por el recinto de ciencias médicas y estamos certificando a los psicólogos y los psiquiatras. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Pero no cualifico, pero Dios lo quiso así. Y organizaciones que se supone que estuvieran haciendo esas cosas, levantaron la voz. ¿Cómo es posible? ¿Has oído murmuración de muchos? Temor por todas partes. ¿Habrá o no habrá temor hoy día en Arecibo? Las familias de esta gente. Yo vi un escrito que hizo uno de los hijos, de verdad que me llegó a lo más profundo del corazón. Uno de los muchachos. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban para ver si yo claudicaría. Es una malicia de que una vez tú comienzas a ser utilizado por Dios, comienzan muchas personas a ver, este dura poco. Mira el pastorcito Joey, muchacho, ese yo lo conozco de cuando era barbero, muchacho, ese era, todo un año le doy en el ministerio, un año. No, el hermano fulano, no muchacho, olvídate, eso ya mismo se escocota. Pero también lamentablemente ocurre en los entornos eclesiásticos. Los celos, la envidia, te ponen el pie, cosas que no pasan, ¿verdad? Eso pasa en el mundo. Todos mis amigos me miraban y me decían, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, porque ese mensaje que está predicando Jeremías a mí me revienta la vida. Eso es lo que quiere decir ahí. Me molesta. Y es altamente probable que donde usted esté afectando su comunidad, haya alguien que le molesta la forma en que usted, por ser cristiano, porque hay cosas que no son negociables. Por eso nuestra moralidad es producto de Cristo. Yo no hago de la moralidad mi ídolo poniéndolo por encima de Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Yo soy moral porque antes trataba de ser moralista, pero no podía, porque siempre me escocotaba. Pero ahora mi referente es Cristo y como Cristo es santo, yo soy santo en Él y soy moral en Él y mi moralidad la pone Cristo. Pero no haga de la moral una idolatría. Y si usted tiene moral sin misericordia, tiene un grave problema. En estos días leí un meme que yo dije, mire, se lo voy a enviar a Gadiel, porque dice, si estás ayunando y no tienes déjame decirlo bien, si estás ayunando y no tienes misericordia, vete a comer. La moralidad es Cristo y ese es mi referente. Yo no peco porque Cristo está en mí y me guarda. Ya yo no miro a la mujer ajena porque la palabra de Dios me dice que eso es adulterio. Ya yo no robo porque el Espíritu Santo en mí me dice no robarás, porque eso es parte de los, ¿verdad? Del estatuto bíblico. Yo vivo una vida moral porque el Espíritu Santo me santifica para eso. Así que mucha de esta gente hablando sobre el profeta le decía, él se engañará, el verso 11.
El 11, mas Jehová está conmigo. Yo quiero decirte en esta mañana que el Señor está contigo. Que no importa tu circunstancia, Dios está contigo. Si estás enfermo y te han dado un diagnóstico fatal, yo quiero decirte que Dios está contigo y Él te puede sanar. Si estás pasando por esquizofrenia, si tienes un diagnóstico de bipolaridad, en el nombre de Jesús, en esta mañana te sanas. Si es fuerte lo que estamos diciendo, que hasta sin micrófono me quedé. Sí. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, porque Él está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen se van a tropezar y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Dios conoce tus pensamientos, hermano y hermana. Dios sabe las interioridades de tu corazón. Por eso es que cuando nos presentamos delante de Él, no podemos venir con hipocresía, porque Dios conoce nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. Y conoce el corazón, porque a ti he encomendado mi causa. El 13. Cantad a Jehová, porque en medio del dolor, en medio de la angustia, siempre la alabanza al Señor es parte de nuestro refrigerio espiritual. Canta al Señor, adora a tu Dios, como decía la hermana en esta mañana. Oh Espíritu Santo, que nosotros podamos comprender que tú estás y habitas en medio de la alabanza. Y esa adoración que nosotros traemos en el culto, ¿verdad? Antes de la predicación, es parte de nuestro tributo a Dios. Yo estoy reconociendo que Dios es el Señor, que Él se merece toda la gloria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que todavía yo tengo el privilegio de levantar mis manos y adorar su nombre aún en medio de la circunstancia difícil. Canta Jehová. ¿Estás triste? Canta Jehová. ¿Estás en angustia? Canta Jehová. Cantaré yo a Jehová, fortaleza mía. Él es mi amparo en medio de la angustia. Porque librará mi alma como la ha librado y como la libró la del profeta Jeremías de la mano de los malignos. El 14. Pero hay una confrontación ahí, no vamos a ir del tema, del main topic, que es la angustia del profeta. Esto es un hombre que ha sido escogido por Dios desde el vientre de la madre. Esto es un hombre que ha sido llamado y que sabe la profundidad y la bendición que es permanecer en el Dios que lo llamó. Está haciendo la diferencia, está contracorriente. Está recibiendo palos por todos lados, envidia, lo quieren matar. De hecho, lo meten en una cisterna. Pero a veces en nuestro diario vivir, con tantas voces que hay, se nos olvida. Y uno mismo dentro de su propio orgullo, no le voy a hablar de nadie, le estoy hablando de mí. Me pasa de que creo que soy un superhéroe. Y a lo mejor usted se cree que es Wonder Woman, que lo podemos todo. Y entonces comenzamos a coger unos textos ahí bien chéveres y comenzamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, todo lo puedo en Cristo, pero hay veces que no puedo. Hay veces que no me da la fuerza. Hay veces que mentalmente estoy bloqueado. Hay veces que, aunque quiero, no puedo. Y eso es lo que precisamente le está pasando al profeta Jeremías aquí en este capítulo 20, verso 14, que comienza diciendo,
o sigue diciéndonos en esta mañana, mira, yo estoy tan brutalmente aborrecido, tengo un conflicto tan brutal en mi corazón que yo maldigo el día en que nací. Si yo llego a empezar aquí, yo voy así. Me sacan de aquí. Pero no siguió ahí, no se quedó ahí. Maldigo el día en que mi madre me dio a luz. Y está diciendo que ese día no sea bendito. Quiere decir que ese día sea maldito. Eso está en la Biblia, hermano. Yo no sé si yo estoy aquí predicando en chino o en japonés, pero esto es en español, mire. Ahí está. La crisis de un profeta, la crisis de un hombre de Dios. Y esto pudiéramos también, bueno, lo vamos a hablar ahorita, pero déjeme seguir. El verso 15. No solamente se quedó ahí, sino que también cogió su agua, el que dio la voz, porque cuando nacía un niño, que era el primogénito, que era dedicado al Señor, era una fiesta. Así que había un hombre que pregonaba y decía, le nació un nene a Joey. Ay, Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cogió su agua también el que dio la noticia. Maldito el hombre que dio las nuevas a mi padre. Hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho ese día. Ya yo dañé esto aquí. El 16. Y en su confrontación con Dios, del hombre que está sintiendo lo duro del llamado y la desesperanza de no ser escuchado por nadie, dice, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, o sea, que la deje destruida por completo y no se arrepintió. Oigan gritos de mañana y voces de mediodía. El próximo 17. ¿Por qué Dios no me mató en el vientre de mi madre? Qué tronco de crisis, hermanos y hermanas. No te creas que lo que tú estás pasando, Dios no se hace, que se hace el sordo, no creas eso. Dios te entiende. Dios sabe tu dolor. Dios sabe tu angustia. Él no es ajeno a tu circunstancia. Porque si lo hizo con Jeremías, te tengo buenas noticias para ti en esta mañana. También puede restaurarte, usarte y llamarte para su gloria a ti, y me puede también llamar, usar, restaurar a mí, porque Él es el Dios soberano que usa a quien quiere como quiere. Así que dijo, y no solamente eso, porque no hubiera sido mi sepultura, y porque dijo, el vientre de mi mamá, ¿por qué no lo hiciste que yo me hubiera quedado ahí para siempre? Fuerte el statement de este profeta. Fuerte el statement de este profeta, que confronta su vida ministerial, su llamado profético en ese momento, con una realidad que se vive dentro de la iglesia, o se vive hoy nosotros quizás en alguna u otra medida los que estamos en el ministerio, o no necesariamente en el ministerio, en la iglesia. Nosotros pasamos por crisis, ¿sí o no? Por muertes, por pérdidas. Nosotros en casa llevamos 2 años de pérdida. Y una vez yo estaba en una comunidad en Villa Marisol, en Toa Baja, y hay una persona que está paralítica, y yo venía de quejarme, venía por todo el camino quejándome, Señor, pero mira esto, Señor, pero mira. Y cuando llegué allí, que estamos ministrando, me dice, la señora tenía, usted póngale todas las enfermedades que hay en el mundo, diabetes, alta presión, esto y lo otro, y está en la silla de ruedas. Y lo que esa señora me decía, mire, predicador, yo lo que le digo a Dios es, mano, dame un break.
Y decía, yo que venía quejándome y esta hermana lo que le falta es, literalmente era morirse. Pero allí reconcilió su vida con Dios y Dios transformó aquel lamento en baile y la restauró. Y Dios confirmó en su corazón su presencia. Y hoy todavía está por allí sirviéndole al Señor. Porque Dios, a lo que vino a morir en la cruz del Calvario, fue a resolver el grave problema de eternidad que teníamos tú y yo. Dios no murió en la cruz del Calvario por darte ni carro, ni casa, ni buena vida, ni ser mejor que los demás. Dios vino a resolver en Cristo tu problema de eternidad. Y Cristo de una vez y para siempre pagó el precio. Estás saldo, no debes nada. Pudiéramos seguir hablando de Jeremías, pero también esto le pasó a David, le pasó a Salomón, le pasó a Jonás, le pasó a Moisés, le pasó a tantos hombres de Dios que fueron impactados por la presencia de Dios, pero también impactados por el peso del llamamiento. Salomón en el capítulo 2 de Eclesiastés le dijo a Dios, ya yo estoy apestado, estoy hastiado de vivir. El hombre más inteligente del planeta Tierra. Salomón, en un momento de desesperanza, le dice eso a Dios. David en un momento de angustia le dice a Dios, yo quisiera tener alas como las palomas y irme al desierto en su momento de crisis. ¿Y qué pudiéramos decir de otros grandes hombres de Dios? Como Jonás, que se molestó. Y parece que Jonás era calvo como yo, que le empezó a dar el sol durante el mediodía. Y no hay cosa peor que el sol le dé en la calvita a uno, porque la verdad que uno lo siente como nunca. Y se molestó con Dios porque Dios había tenido misericordia de Nínive. Y allí en medio de su dolor le dijo a Dios, mátame. Elías, el profeta. Pero también pudiéramos decirlo de Moisés, que le dijo a Dios en un momento dado, si yo he hallado gracia ante tus ojos, quítame la vida, yo no puedo con esta carga más. Lo que quiero decirte en esta mañana, hermano mío y hermana, que Dios no es ajeno a tu dolor, que Dios no es ajeno a tu circunstancia, que Dios está en medio nuestro como poderoso gigante, que siempre va a llevar y a llegar con el oportuno socorro, que no todo está perdido, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor estará contigo. Zacarías capítulo 11, verso 7, es una magistral texto que encontré ahí. Yo he leído en estos últimos años el Antiguo Testamento un montón de veces y nunca había visto ese texto. Lo que contextualiza para los profetas o para el profeta, ¿qué quiere decir un corazón afligido? Y Zacarías, voy a leer acá de la nueva versión internacional, dice, apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza. Me perdí yo aquí. Esto es, los afligidos del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. A uno le llamé gracia y a otro le llamé unión. Y yo apacenté mis ovejas. Así que el profeta está diciendo dentro de su contexto, usted sabe lo que es un afligido del corazón, uno que está destinado a la muerte. Por eso cuando usted ve las ovejas que las trasquilan, la oveja tiene la particularidad que cuando está en algún tipo de tensión se queda tesa. Por eso que usted ve por los videos ahora que se ve todo en las redes sociales, cuando están trasquilando la oveja, usted ve el hombre ahí con ese peso tratando, porque ya está tesa, piensa que va a morir. Así que esa oveja o ese animal que va de camino
a morir, que sabe que la muerte es inminente, el profeta está diciendo: yo cogí un cayado, ¿para qué? Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Si lo está cogiendo con un cayado, es que la está cogiendo del redil y la está sacando de la muerte. Tú y yo íbamos camino a la muerte. Tú y yo íbamos camino a la perdición. Pero vino el buen pastor y cogió su cayado, como dice Zacarías, y le puso por nombre gracia. Y le añadió misericordia. Y le dijo: ven, buen hijo, ven, en Cristo Jesús. En el libro de Proverbios encontramos un texto poderoso sobre esto mismo. Pastor, y ya estoy terminando. Proverbios capítulo 24, verso 11 nos dice el gran proverbista: libra a los que son llevados a la muerte, a los afligidos. Salva a los que están en peligro. Próximo. Porque si dijeres, no hay excusa, ciertamente no supimos, yo no supe nada, eso es a mi plin. ¿Acaso no tendrá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará a los hombres según sus obras. Así que hay una responsabilidad para nosotros como iglesia. Por eso es que estamos aquí en esta mañana y ya cerrando. Cada 49 años se celebraba la fiesta de los jubileos. Y comenzaba con el día de la expiación. Ese año se devolvían todas las pertenencias a las personas que habían sido esclavos, que habían tenido deudas. Esos 49 años se celebraba. Y en ese año no se hacía nada en la tierra, sino que se vivía de lo que se había ya cultivado y lo que salía silvestremente, pero no se araba, no se hacía nada en la tierra. Pero había una particularidad, que se le devolvía las posesiones y todo lo que tenía el esclavo que había sido hebreo, en circunstancias cuando la persona estaba económicamente mal, le decía al hermano o al vecino, mira, o al hacendado: mira, yo estoy tan mal económicamente que te voy a poner como garantía mi casa o mi terreno o lo que tengo. Estoy, ¿verdad?, parafraseando para que todo el mundo entienda. Voy a poner en garantía mi casa, mi terreno, lo que tengo, y lo voy a poner para ti. Es tuyo. Y también, si tú eres tan amable, dame trabajo, porque lamentablemente han habido unas situaciones en mi vida que no puedo seguir hacia adelante y yo necesito que tú me ayudes. La ley decía que en el año del jubileo a todas esas personas se le devolvían sus propiedades, se le devolvían sus casas. Los esclavos eran libertados. Era el año agradable del Señor. Era el año donde se compartía todo. Y por eso es que el Señor en esta mañana nos llama y nos exhorta a que Él es nuestro Salvador y Redentor y nos dé esperanza de vida, porque es que Cristo cumple esa palabra cuando comienza el ministerio. De hecho, Isaías la ve en Isaías 61, dice 61:1. Vamos a ver si está por ahí. Eso no está ahí por casualidad. Isaías 61:1, esa no la tienes allá. Y me disculpa, bendito. Isaías 61:1. Isaías 61:1 es una magistral cumplimiento del ministerio de Cristo, haciendo alusión a lo que eran las fiestas de los 49 años, la fiesta del jubileo. Salía una persona por todos los campos. Este es el año del jubileo. Todos los esclavos tienen libertad. Devuélvanle las propiedades, porque este es el año agradable del Señor. Por eso Cristo, cuando comienza su ministerio, cuando comienza a predicar,
la primera cita que se encuentra no fue casualidad. Eso no está ahí porque él quería saber más Biblia que nadie. Está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las nuevas a los abatidos, a vendar a los corazones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, a darle a los presos apertura de las cárceles. Y el próximo dice: di pónmelo ahí que llevo el closing a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza, a consolar a todos los enlutados. Cristo es nuestro jubileo, Él es nuestra esperanza, Él está ahí para salvarte, para bendecirte y para llamarte. Cristo está diciendo con autoridad: yo soy el cumplimiento de esa palabra. Para los cautivos, yo te voy a dar libertad. Si eres afligido de espíritu y eres afligido del corazón, yo soy el que sana, el que te llama con el cayado y te infunde aliento. Si tienes deuda, la saldé completa. Por eso el evangelio es de proclamación. Por eso el ir y predicar el evangelio está sustentado en todo el argumento de los escritores del Antiguo Testamento. El año del jubileo. Nosotros estamos en un constante año del jubileo, porque Cristo cumplió a cabalidad esa profecía. Esa palabra está escrita. Y nuestro deber como iglesia es decirle al perdido: hay un mensaje de uno que cumplió la profecía en la cruz del Calvario. Escrito está: molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hay libertad en Cristo, hay sanidad en Cristo y hay esperanza en Cristo. Y en esta mañana, si tú llegaste aquí desolado, si tú llegaste aquí en desesperanza, si tú llegaste aquí preguntándole a Dios: yo no sé para qué voy a la iglesia, yo no sé para qué te sirvo, yo no sé para qué rayos yo voy para allá, si yo me siento que estoy hablándole a las paredes, yo siento que no siento nada. Déjame decirte que Dios te sorprendió. Dios vino a contestarte las preguntas. El Espíritu Santo vino a consolar tu corazón. El Señor vino a proclamarte en esta mañana el evangelio de la buena voluntad, para decirte: no importa cómo te sientas, no importa cómo estés, no importa tu circunstancia, Dios es más grande que tu circunstancia. Y ya para terminar, si usted me ve aquí ministrando, usted ve que yo soy de abrazo. Y si pongo la mano, pero un abrazo. Yo me dirigí a una actividad en algún pueblo que no recuerdo ahora. Y yo venía abatido, angustiado, en desesperanza. Y yo le decía a Dios: ¿cómo yo voy a predicar hoy si yo no sirvo para esto? ¿Cómo yo voy a llevar esperanza si yo estoy hoy en desesperanza? Y iba en el carro solo llorando, y están los muchachos allá montando. Y yo le decía al Señor: Señor, si tú me abrazaras, si tú me dieras un abrazo, si yo pudiera sentir tus abrazos, qué hermoso sería. Comenzaron a predicar la música, y en medio de la administración yo escribí una canción que se llama Abrázame. Y cuando la vamos a entonar, de la nada, sale un niño como de 8 años. ¡Bum! Y yo: te estoy abrazando. Y yo, de momento, como que ¿sabes que hay cosas como que sacan de balance a uno? Yo: ajá, ok, te estoy abrazando. ¿Te puedo seguir abrazando? Ahí cuando
oí la voz del Espíritu Santo que me decía, tú no querías que yo te abrazara. Dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. El Espíritu Santo en esta mañana está aquí para abrazarte. Yo no sé, hay gente que se empeña en predicar un Dios de odio. Yo nunca voy a utilizar el púlpito para lanzar odio, nunca para lanzar desesperanza, nunca para lanzar envidia, ni para tirar indirecta. Siempre vamos a utilizar el Señor con un mensaje de esperanza, de vida y de aliento. Dios te puede abrazar en esta mañana. De hecho, Dios te trajo aquí para abrazarte, para decirte que te ama y que no importa tu circunstancia, Dios te llamó aquí para decirte que te ama.